Hola, buenos días y buenas tardes o buenas noches en el lugar donde estén conectados. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de podcast, ahora asociado no a los términos de planeación de la producción, sino ahora a un tema que me parece que es transdisciplinar para todas las ingenierías, que es la programación. Entonces, bienvenidos a estos podcasts de programación para ingenieros industriales, una iniciativa que tenemos dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPB, y la idea fundamental es que los ingenieros industriales sepan que la programación no es tu enemiga, sino que es tu amiga. Y a través de algunos elementos claves de lógica de pensamiento y estructuras analíticas, y podamos entonces entender cómo podemos plasmar problemas de la ingeniería industrial en términos de lenguaje para darnos algún tipo de herramienta computacional que nos permita evaluar rápidamente la información y tomar decisiones asertivas a nivel organizacional. Entonces, les agradezco por estar en este espacio y vamos a proceder entonces con nuestra explicación de la estructura repetitiva for como base fundamental para desarrollar procedimientos particulares en un lenguaje de programación. Bienvenidos. Y saluden a Alicia, que otra vez está comiendo. ¿Listo? Bienvenidos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a lo que es la base de la estructura lógica de programación y nos vamos a adentrar es al mundo de los procedimientos particulares. Ya hemos hablado previamente de los procedimientos generales, que cualquier tipo de lenguaje, llámese Python, C Sharp, C++, bueno, lo que usted esté manejando, todos tienen un procedimiento general y dentro del procedimiento general encapsula lo que llamaríamos procedimientos particulares. Es como cuando yo les explicaba a ustedes que, por ejemplo, el procedimiento general es graduarse de la universidad, de su carrera, ¿cierto? Pero los procedimientos particulares son cada semestre y dentro de cada semestre tienen unos cursos y tienen que hacer unas actividades de ensayos, quizzes parciales, ¿sí? Para lograr una meta o un resultado, y ese resultado se valida para saber si puedes continuar el siguiente proceso. Entonces es más o menos la misma estructura de pensamiento. De antemano les pido excusas si de pronto se escucha algún ruido siderúrgico, porque aquí tengo unas empresas cercanas donde estoy viviendo, pues que hacen cortes de metal. Entonces, si se escucha algún ruido, pues pido excusas al respecto, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a la estructura lógica de programación. Bueno, entonces todo tiene un inicio, obviamente. Vamos a mirar ese inicio, en qué consiste. Bien, entonces, digamos que nosotros en este punto, pues debemos tener claro que hay unos procedimientos que son las ejecuciones que el computador tiene que entender que debe, pues, operar, ¿no? Obviamente tenemos un lenguaje, pero él lo va a codificar internamente en su lenguaje binario o mapa binario para tomar esas actividades. Pero entonces hay que saberle decir las cosas a ese computador, ¿no? Y para eso, pues entonces hay unas líneas de código que debemos establecer, y pues obviamente esas líneas de código obedecerán algún tipo de relación lógica, operación aritmética o decisiones dicotómicas, ¿no? Como sí y no, o como una hipótesis nula o hipótesis alterna, si usted recuerda el concepto de estadística, ¿no? Entonces recordemos que pues lo que habíamos sacado en esencia después de hacer un viraje era que nosotros desde el punto de vista pues teníamos unas librerías. Esas librerías pues ya son códigos que ya están programados previamente, y esos códigos programados previamente me sirven como input para, pues, simplificar el código. O sea, no tengo que reinventar la rueda para poder hacer un procedimiento particular. Por ejemplo, una suma, un logaritmo natural, un seno, una raíz cuadrada o alguna función que ya esté predeterminada, ¿cierto? Esas librerías pasarán y pues se tienen que declarar en el código fuente, pero también hay que declarar lo que llaman parámetros y variables. Y es importante diferenciarlo, ¿no? Porque cuando vayamos a hacer la compilación de ese código, pues es importante saber si el problema está en la lectura de un parámetro o en la sobredimensión o tipo de valor que adopta la variable de interés de nuestro código. Y luego viene lo que llama el procedimiento general. Ese procedimiento general, lo que les decía a ustedes previamente, encapsula procedimientos particulares o pequeñitos, y esos procedimientos particulares o pequeñitos, ¿qué va a encapsular? Pues va a encapsular lo que se llama el uso de esos parámetros, variables, variables, hace la relación, si sumo, si resto, si saco la raíz cuadrada, si le asigno un dato, no le asigno un dato, ¿sí? Entonces, esa información ya está ahí operacionalizada. Si entiendo esta estructura,
yo ya puedo manejar diferentes tipos de lenguajes, ¿sí? Y pues no me preocuparía tanto que porque, es que no sé Python. No, no tanto el Python, es más que todo la estructura de pensamiento. Ya con la estructura de pensamiento usted ya luego hace el ejercicio para saber qué tipo de lenguaje va a utilizar. Entonces es más la lógica que el propio lenguaje. ¿Listo? Ok, entonces esta era como la explicación o el recorderis que estuvimos trabajando en la unidad número 1. Entonces, resulta que en los procedimientos, pues obviamente hay estructuras que se llaman repetitivas, otras que se llaman condicionales, otras de comportamiento decisorio booleano. Y pues entonces, pues como dice Chuck Norris en este momento, pues debemos proceder a revisar esas estructuras. Si yo entiendo qué es una estructura repetitiva, qué es una estructura condicional, qué es una estructura booleana o de decisión, pues entonces es más fácil para mí, pues, entender un problema, desglosarlo en sus partes más pequeñas y traducirlo a ese tipo de estructuras. Esa es la esencia de cómo uno puede desarrollar un código fuente o un algoritmo. Bien, entonces, gracias, Chuck. Ahí, eso. Caes bien. Listo. Entonces, vamos a mirar la estructura repetitiva for. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las matices de esa estructura for? Bueno, entonces, para eso, pues, vamos a tener en cuenta unos aspectos básicos. ¿Cuáles son los aspectos básicos? La estructura repetitiva for se considera como un proceso organizado que facilita la repetición o la iteración de varias operaciones aritméticas. Debo sumar del 1 al 100. Entonces, un for sería una estructura de pensamiento lógico que me diría, bueno, si yo quiero sumar del 1 al 100, pues lo voy a sumar gradualmente, ¿no? Entonces, me permite hacer ese procedimiento en menos líneas de código, porque si yo lo hago a pedal, me aparecería un mar de líneas de código, ¿cierto? Sumando del 1 hasta el 100 y pues eso sería ineficiente, sería muy dispendioso para el programador. Entonces, esta estructura lo que hace es condensar o simplificar ese proceso repetitivo, que no tenga que hacer como más de 100 líneas de código, sino que por ahí en 3 4 líneas de código yo pueda hacer esa ejecución y me desentiendo del problema, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de este sistema, ¿sí? Entonces, la idea es que este for yo lo llamo como un estrato bajito, un estrato uno, pues que, porque condiciona pues algunas subíndices o atributos de una variable, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que ese for me sirva para poder pues condicionar esos subíndices y que se haga pues ese recorrido durante ese rango de valores o vector de posibles datos de ese subíndice o arreglo dimensional, ¿sí? Entonces, pues recuerde que nosotros en álgebra lineal, cuando estábamos viendo álgebra, decíamos que había un escalar, un vector y una matriz. Entonces, cuando estoy trabajando vectores y matrices, o sea, un subíndice, dos subíndices, n subíndices, pues son atributos y yo puedo estar evaluando alguna característica de cierto atributo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo que X es IJ, por ejemplo, donde X representa la nota del semestre, ¿cierto? Y representa el ID del estudiante y J representa el semestre académico. Entonces estoy diciendo que la variable nota tiene dos atributos, o le voy a ver dos matices. La nota asociada a qué? A la estudiante y al periodo semestral que vio el curso. ¿Sí? Estoy dando unos matices adicionales al concepto de nota. Entonces, cuando yo tengo ese arreglo dimensional, pues entonces ahí lo que va a pasar es que yo puedo establecer un for, ¿sí? O hacer un recorrido para saber cuál es el estudiante que necesito y otro for para mirar de pronto en qué periodo semestral es el que yo necesito. Entonces, ese tipo de información es la que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, tenga en cuenta ese arreglo vectorial y matricial porque va a imperar posteriormente a la forma como voy a escribir esta estructura. Entonces, por eso recuerden que en algunos casos, yo sé que matemáticamente uno piensa hasta 3 dimensiones, pero en algunos problemas computacionales uno puede tener arreglos de más de 3 dimensiones. Entonces, pues claro, si tú solamente puedes ver 3 dimensiones y yo te digo que piensa en un arreglo de datos que tiene 6 dimensiones o 6 atributos, pero ¿cómo así? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, advertencia.
La estructura for desde la lógica tiene un procedimiento estándar definido, o sea, eso es básico. Y puede existir chiquivariaciones. Chiquivariaciones. Es decir, una cosa es el pensamiento lógico y otra cosa es el lenguaje. O sea, puede ser que uno le coloque una coma, otro le coloque un estilo, ¿sí? Entonces, es importante saber la lógica antes que el lenguaje, ¿no? Entonces, ok, entonces tenemos en cuenta esa información. Y yo sé que más de uno está viéndome, pero ¿cómo así, profesor? Estamos aprendiendo Visual Basic y Python en el curso y, y usted viene aquí a decirme que primero, sí, primero hay que pensar en lógica, ¿sí? Cómo lo va a entender el programa para luego entonces decirle, independientemente del lenguaje, y saber entonces internamente cómo opera y cómo se puede tomar esas decisiones. Bien, considerando entonces que debemos establecer una lógica de pensamiento, qué es lo que debe hacer el for o qué es la estructura para, entonces vamos a mirar qué sucede. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que debe haber siempre en un procedimiento particular especificarse en una línea de código dónde inicia y dónde finaliza. Eso es imperativo. Entonces, para. Entonces es una palabra reservada para cualquier tipo de lenguaje que estemos trabajando. Contador o su índice o el atributo que les decía, ¿no? Las características asociadas a esa variable. Y ese contador o su índice debe estar asociado a qué? O sea, debo relacionar que ese subíndice debe viajar o debe estar condicionado a qué? A un rango de números o valores que se presenten, un listado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el para lo que hace es que ese subíndice recorra ese vectorcito de datos. Por ejemplo, si yo tengo aquí un contador que se llama i, y representa el número de personas, y aquí tengo un vector que me va a contabilizar el número de personas, por ejemplo, que asistan a una reunión en el auditorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, bueno, entonces número de personas. Entonces, mire cuando no haya ninguna persona en el auditorio. Entonces, usted pues dice, uy, esa reunión como que está paila, ¿no? Entonces usted comienza a llamar imperativamente a todos, no, oiga, necesito que se reúnan porque, ¿no? Alguna estrategia porque nadie vino al auditorio. Entonces, listo. ¿Qué pasa cuando hay una sola persona? Usted dice, uy, bueno, por lo menos llegó alguien, ¿no? Entonces, por lo menos puedo decir, Oli, y empezar a dar mi discurso. Ya llegó dos personas, ya llegaron tres personas, o cuando lleguen cuatro personas, igual, no, ya cuatro personas, ya completamos punto de equilibrio y hágale, ¿no? Entonces, lo que hace entonces el para es que primero evalúa cuando hay 0, 1, 2, 3 y 4. Como yo definí esa lista hasta 4, él no va a hacer más de ahí. ¿Listo? Entonces, debo definir muy bien ese vectorcito para que entonces él haga el recorrido de manera gradual, de manera progresiva. Bueno, entonces no se preocupe que más adelante les voy a explicar cómo yo puedo hacer con el for saltos de números continuos, es decir, que no pase de 1, 2, 3, 4 y 5, sino que, por ejemplo, haga 2, 4, 6, 8 o 1, 3, 5, 7, ¿no? O sea, puede saltar de par, impar o algún tipo de relación. Para eso debemos recordar de álgebra el concepto de una progresión. Si usted tiene claro el concepto de una progresión o una sucesión, entonces es muy fácil traer ese concepto de progresión y sucesión y colocarlo aquí para condicionar el for. Pero eso lo veremos más adelante. Primero, a lo sencillo. Listo. Entonces, ese para, si se cumple o está dentro de ese intervalo, entonces hace pues esa instrucción, ejecuta esa instrucción. Entonces le dice, bueno, entonces, por ejemplo, no sé, que me sumes un dato, que me guardes el nombre de la persona, que me guarde el número de celular, ¿sí? Entonces él va guardando siempre y cuando se cumpla la condición que está arriba. Y para que se cumpla, pues tiene que estar el contador evaluado en uno de los datos que están en ese listado o rango de números. Y finalmente tiene que haber un fin de la estructura. Eso es importantísimo. O sea, tiene que haber un inicio y fin para que entonces el código sepa qué está pasando. Hay algunos lenguajes como ejemplo Python que tiene algo muy similar, que como que sale de esa estructura
y es que no necesariamente él tiene el fin de la estructura, eso más adelante lo vamos a ver. O sea, se le establece el para, se le establece la instrucción, pero no hay necesidad de colocarle la instrucción final de que ya deje de hacer el proceso. Mientras que en otros, como por ejemplo Java o C Sharp o C++ o por ejemplo Visual Basic, sí se necesita colocar la tercera línea que es la finalización de la estructura. Pero eso depende del lenguaje. Por eso les decía a ustedes que hay que tener mucho cuidado con qué lenguaje estamos tratando. Pero en términos de lógica de pensamiento, eso no va a cambiar. ¿Listo? Ok, entonces, con esa información, pues ya hay una advertencia. Cuidado, alerta de spoiler, spoiler alert. En una estructura repetitiva for, es importante que tenga un inicio y terminación. O sea, el código tiene que saber dónde inicia y dónde termina el for. Es más, usted no me puede colocar esa declaración u operación fuera del proceso for. O sea, es que no es que, ay, voy a colocarlo aquí afuera porque es que se ve tan lindo afuera. No, ahí ya generó un error. No, tiene que estar encapsulado. El for tiene que encapsular la operación de suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, lo que usted quiera. Entonces tenga cuidado con eso. Es una gran advertencia. Listo. Vamos a mirar entonces ahora, pues, para entender un poquito esta estructura, cómo se visualiza en términos de diagrama de flujo. O sea, cómo yo lo puedo hacer para poder proponer previamente, antes de codificar, cómo se podría ver la estructura for. Entonces, la estructura for se vería de la siguiente manera. Todo tiene un inicio, ¿no? Entonces, listo, hay un inicio. Inicia sin ningún problemita. Y observemos cuál sería la simbología. Pues algunos cambian la simbología. Es importante la interpretación, ¿no? Esa simbología me está diciendo ahí está el contador que les estaba diciendo, aquí está la asignación de comparación o relación del contador con los números, ahí lo que estoy diciendo es para ese contador que esté o que esté igualado, que pertenezca a ese intervalo que va entre un valor, bueno, en este caso 0, hasta un valor máximo. Por ejemplo, el caso del auditorio que decía que 4 personas, entonces, por ejemplo, entonces él va a recorrer eso. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura, pues ese es el diagrama o ese es el símbolo en el diagrama de flujo para el for. ¿Qué va a suceder entonces? Si se declara ese for y se cumple ese intervalo, entrará y hará una serie de instrucciones. No necesariamente tiene que ser una sola instrucción, puede ser 2, 3, 5, 10, todas las instrucciones que a usted le ocurra dentro de ese for. Que calcule esto, que tal. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted está en el día uno. Entonces, en el día uno usted se levanta de su camita y entonces tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Pues tiene que levantarse de la cama, tiene que ir y cepillarse la boca, tiene que bañarse, tiene que colocarse la ropa, y salir del cuarto, hacer el desayuno. Bueno, tiene una serie de actividades. Entonces, piense que el for son días. Entonces, cada día tienes que hacer todo el procedimiento completo, ¿sí? Hágalo de lunes a viernes, porque sábado y domingo y festivos invernación total, por ejemplo. Entonces es una excepción a la regla, ¿no? Entonces tenga en cuenta eso. Entonces el for, si está cumpliéndose, entrará y hará un número de instrucciones y luego él se actualiza. ¿Qué actualizamos? El contador. Se actualiza el contador y se vuelve a preguntar si el contador está cumpliendo con esta parte. Si está cumpliendo, sigue haciendo las instrucciones. Pero cuando ya se recorre todo ese vector, o sea, ya se acabaron los números posibles que podía evaluar el contador, pues entonces termina. Entonces, esa es la estructura básica en diagrama de flujo de esta parte llamada for. Entonces, vamos a mirar a través de un ejemplo. No me van a funear, no me van a poner allá como algún tipo de no sé, man está como crazy, ¿no? Tampoco. Pero vamos a hacer un ejercicio coloquial para que usted me entienda muy bien el for. La idea es que usted me entienda el concepto, ¿sí? Cómo funciona, para que cuando usted vaya a desarrollar un código o una aplicación fuerte, pues sepa que el for tiene esas ventajas que acabamos de hacer o explicar en este momento. Bueno, vamos a considerar un ejemplo casual. Ojo, es un ejemplo genérico. No me van a excomulgar o pensar que uno tiene cosas raras en la cabeza, ¿no? Entonces, lo importante acá es el contexto. Entonces, vamos a suponer que usted está casual,
en un entorno y en ese entorno usted ve un objeto de deseo. ¿Listo? Y pues el objeto de deseo también lo miró usted. ¿Y cómo es que se llama eso? ¿Hay química? Ujú. Dice, bueno, ok, listo. Entonces empieza a interactuar, pero desde el instante cero, o sea, no se ha cumplido ni siquiera un mes, vamos a colocar una línea temporal que sean 2 meses. Entonces, y entonces ni siquiera ha empezado, entonces vamos a suponer que es lo que va a suceder, ¿no? Bueno, entonces, para el ejemplo, vamos a suponer que este personaje, objeto de deseo, es ese procedimiento particular que quiere evaluar. Entonces, para eso, vamos a suponer que vamos a evaluar qué pasa desde el instante que se conocen hasta que se cumplen los 3 meses. Ya, ejemplo. Bueno, entonces, el estatus es que te dan caramelo. O sea, te dan contentillo, ¿sí? Y vamos a suponer si eso pues se va a cumplir los 3 meses y qué pasa después de los 3 meses, para entender el concepto del for y que quede claro, ¿no? Entonces, recuerden que son ejercicios que son chistes, pero también son ejercicios que no se lo van a tomar tan literal. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a suponer que usted inició y conoció en ese momento instante cero, todo bonito, todo coqueto, ¿no? Bueno, y empezó la cosa. Entonces, listo. ¿Será que listo, la conociste en ese instante, ya empieza el tiempo es una función continua, ¿cierto? Un valor continuo, no se puede ir hacia atrás, ¿no? Entonces, pues digamos, en ese instante cero, pues se activó y te dan caramelo durante ese momento, entonces, que la risita, que yo no sé qué más. Listo, entonces, se está cumpliendo, ¿no? Entonces, se está cumpliendo, pues entonces hay observe que la línea roja me está diciendo que está activada, o sea, que se cumplió ese concepto y el fin no se ha activado, o sea, quiere decir que no ha salido de ahí, o sea, no debe hacer esta parte de ejecución. Y pensemos que internamente el computador está guardando la información, estatus, o sea, ya le están dando caramelo, ya le están dando contentillo, así que póngase sabroso, listo. Entonces ahí está la situación, ¿vale? Ok, pasa el primer mes, o sea, llegamos al primer mes, listo. ¿Se cumple? Sí, porque estamos dentro del primer mes. Ah, listo, entonces, perfecto. Entonces, en el mes uno te siguen dando caramelo. O sea, tú rela, vas bien. Entonces, listo, ya hay caramelo, ¿no? No se va a ejecutar el fin, obviamente. Bueno, entonces el computador guarda, ah, sí, mire, segundo mes también te dan caramelo. Entonces, bien, ya, vamos bien. Primer mes estamos bien. Vamos para el segundo mes, lo mismo. Está dentro del intervalo, sí, correcto. Entonces se debe activar el estatus. Te dan caramelo en el segundo mes, o sea, mejor dicho, usted tocó el cielo con las manos. Ah, listo, ok. Y entonces, y ahí no se activa el fin, ¿no? Entonces, en la memoria de su computador, oiga, ya lleva 2 meses, ¿no? Bueno, bravo. Bueno, listo, ok, listo. Continuamos y llegamos al mes 3. Y en el mes 3 se cumple, te siguen dando caramelo. Sí. Entonces, listo. Bien. Entonces, vamos bien. Entonces, en su computador ya, en su memoria, guarda, ah, mire, sí, desde el momento en que la conocí, mejor dicho, eso fue dulce conmigo y tal. Bueno, listo, todo bien. O sea que internamente, ¿cuál es su emoticón? Pues usted está, mejor dicho, que no se haya la dicho, no, bueno, coqueto. Bueno, listo. Pero llegamos al cuarto mes y miremos qué pasa en la estructura for en el cuarto mes. Inicio. Nada, papi, el servicio era desde el instante cero hasta el mes 3. O sea, después del cuarto mes se acabó el servicio. ¿Cómo así? Ya no se va a actualizar, mire. No se activó, quedó en 3 ahí ya. Nada. O sea, suerte. Entonces, y ahí ya se activa, ¿no? El fin. Ya. ¿Cómo así, amiguito? O sea, vectorialmente te están diciendo que estás null. O sea, después del tercer mes, no hay nada. Entonces, vemos esos eh, elementos que pues afectan a algunas personas de manera significativa y pues sé que es un chiste, pero es lo que funciona o es como funciona el Fortnite. Entonces, tranquilo, pues, ¿qué te puedo decir ahí? Pues que esa persona merece un galardón. And the Oscar goes to...
Eso es un ejemplo nomás, no vayan a perturbarse por esa parte. Pero en esencia, eso es lo que se hace en un procedimiento for. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo se mira? Ahora, si yo paso esa estructura de pensamiento a un lenguaje visual basic, o sea, ¿cómo se debería escribir allá? Entonces, lo que les decía, mire, el for, una palabra reservada, el contador, la lista, ¿cierto? La instrucción y finalmente el nest, que es como la línea que se permite actualizar el contador una unidad y subirá posteriormente del nest y al for a preguntarse si se está cumpliendo, si el contador está en ese intervalo porque ya se hizo un incremento unitario de ese contador, ¿no? Y se hará la ejecución de las instrucciones. Tenga en cuenta, por favor, que el for y el next son reservados en Visual Basic. Tenga en cuenta que el for se debe colocar al lado el nombre del contador o su índice. O sea, no es que quede el for solo. Usted tiene que relacionar ese contador, o sea, con ese signo de igual que usted está viendo acá, pues decir en qué rango está, ¿sí? En qué valor va, valor mínimo y máximo. En algunos casos iniciamos con 0, en otros casos iniciamos con 1. Tenga mucho cuidado. Entre la línea del for y nest tiene que estar la instrucción operación, o sea, la instrucción tiene que estar dentro, encapsulado en ese procedimiento, no por fuera. Tiene que estar dentro de las dos líneas. Y la línea nest es lo que decíamos de finalización de la estructura for. Y pues el nest lo que hace son dos cositas. Uno, al contador le suma o le incrementa de una unidad. Y luego el nest, ¿qué hace? Me devuelve a la estructura previa del for y me pregunta si ese incremento hace que viole o no ese intervalo. Si viola el intervalo, sale. Si no viola el intervalo, entonces sigue siendo la instrucción. ¿Vale? Listo. Entonces, eso es lo que sería si estuviéramos ya adaptando la estructura lógica del for en Visual Basic. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si, bueno, pues, bravo, bravo, mire los Oscar ahí, bravo, bien, bien, ya entendimos ahí esa parte. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, ya no quiero trabajar en Visual Basic, sino en Python? ¿Sí? Entonces, aquí cambia la cosa, aquí cambia la forma de escritura. Entonces, tenemos el for, la palabra reservada, ¿cierto? Tenemos el contador o el subíndice. La asociación del contador a un rango de valores se hace con la palabra in y tenemos vector. Vector es una declaración que debo hacer antes en el lenguaje Python, cuando estoy declarando parámetros, ¿cierto? Ahí declaro el vector y sería una lista, un arreglo. Entonces, por ejemplo, usted dice, no, vector, entonces dos puntos, entonces corchete, y entonces usted le dice, como en el ejercicio que hicimos o el ejemplo que hicimos de las personas en el auditorio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Entonces, cuando se lee ese vector, ¿sí? Que sería este, entonces estoy diciendo que ese contador va a recorrer todos estos elementos, 0, 1, hasta llegar al 6. Después del 6, para. ¿Listo? Y observe que, pues, aquí no hay ningún nest, ningún tipo de cosas. Entonces, lo que hace es el for, es hacer la instrucción y vuelve y se pregunta, o sea, internamente ya hay algo que hace el propio lenguaje para actualizar el contador y se preguntando si se está cumpliendo esa información. O sea, no es como el otro que sí necesitábamos darles información adicional, sino que los que diseñaron el Python, pues dijeron, no, voy a ahorrarme líneas de código y pues internamente el lenguaje puro como tal, le voy a decir que ya haga internamente el incremento unitario en el for. Y observe que hay dos puntos. Este dos puntos indica que se debe ejecutar la línea que está aquí. ¿Sí? Porque si no, pues quedaría como no hay una línea de terminación aquí abajo, queda como lógico y entonces la instrucción quedaría como desconectada del for. Entonces el dos puntos conecta el for con esa instrucción. Entonces, importante y advertencia colocar los dos puntos. Bien, entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes establecer? Previamente hay que declarar el parámetro, que es el vector, que tenga ese arreglo o lista de números. La palabra for es reservada, al igual que Visual Basic, entonces no lo utilice como nombre de una variable, sino que ya se sabe que es una propiedad interna que tiene. El contador o su índice, pues se relaciona con la palabra in, y
siempre se escriben los dos puntos al lado del vector. Eso es imperativo, ¿no? Para que pueda conectar ese for con la instrucción que está escrita en la parte inferior. Y pues la estructura seguirá recorriendo ese vector hasta que ya pues haya pues, resuelto o haya mirado ya toda la exploración de esa lista o vector que hemos declarado previamente. Entonces, eso es como la idea fundamental. Y entonces, pues claro, usted ya se siente empoderado, ¿no? Ahora sí voy a programar, ya sea Python o Visual Basic. Sí, pero tenga en cuenta la lógica primero antes de cualquier tipo de lenguaje. Bien, entonces, para finalizar el podcast, pues yo les había colocado un ejercicio en clase, entonces espero que ese ejercicio que ya estén desarrollando, pues lo puedan culminar fácilmente la próxima sesión que tengamos de presencialidad, pues podamos mirar cómo fue ese resultado de exploración del diagrama de flujo y cómo lo han codificado en lenguaje de Visual Basic. Entonces, esto era la parte central de recordar que era la estructura for. Muy bien. Hemos entonces hecho un pequeño recorderis de los procedimientos particulares, la importancia de los ciclos repetitivos for, cómo se hace la estructura de pensamiento y posteriormente cómo se puede plasmar, ya sea en Visual Basic o en Python o en cualquier otro lenguaje, que también lo importante es la lógica. Entonces ya con esta base, ya fácilmente cuando veamos otras estructuras, por ejemplo las estructuras while, la estructura do, la estructura if, select case y otras estructuras, al final esos van a orquestarse, o sea, van a agruparse con ese for para que entonces se haga pues una estructura más compleja y por lo tanto pues se puedan hacer procedimientos un poquito más interesantes en términos de resolver o desarrollar una solución computacional. En este caso pues un algoritmo o un código fuente. Bien, entonces espero que haya sido pues muy claro y conciso este video, pues obviamente también entretenido, porque la idea es que uno pues pueda aprender también disfrutando lo que a uno le apasiona o le gusta. Entonces les agradezco mucho, vamos a tener otros podcasts en el desarrollo del semestre, así que no se preocupen y pues los invito a que puedan pues seguir estos videos en el canal de YouTube y pues obviamente en las otras redes sociales que manejo y pues muchísimas gracias por estar acá y pues todo el apoyo que me han dado para poder seguir haciendo esos tipos de contenidos para el enfoque del estudio de la ingeniería industrial y pues todos los temas que conlleven al desarrollo o éxito profesional. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos veremos en el próximo podcast. Hasta luego.